Este próximo lunes, 29 de julio, se cierra el plazo de reinscripción al TPS en Estados Unidos y según informaciones periodísticas, este año ha habido algo menos de afluencia de los consulados salvadoreños en ese país. Hoy vamos a actualizar los datos de reinscripción y también vamos a hablar de la implementación del voto en el exterior, en lo que al Ministerio de Relaciones Exteriores se refiere, con el encargado de despacho de Cancillería, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda. Con él, además, hablaremos de la gestión que ha realizado su viceministerio, la cual ha canalizado en los 4 años de esta gestión de gobierno alrededor de 1.200 millones de dólares, una cifra calificada de récord histórico. La aplicación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de estos fondos ha permitido fortalecer y devolver una relación de confianza entre El Salvador y sus socios cooperantes. Por otro lado, el país ha avanzado en la inserción en otras modalidades de cooperación horizontal y técnica, como la Sur-Sur, de la cual es oferente en alrededor de 12 proyectos, fortaleciendo la relación con sus pares. Esta mañana, además, abordaremos las oportunidades que se abren para el país en materia de cooperación con la reciente ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. ¿Qué compromisos han sido ratificados por las partes? ¿Hacia dónde se destina la cooperación europea? ¿Y qué novedades implicará este nuevo acuerdo? Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Jaime Miranda es economista graduado de la UCA y tiene una maestría del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Ha realizado diversos cursos en áreas de cooperación para el desarrollo, diseño y gestión de políticas sociales, migración internacional, desarrollo y protección de los derechos humanos, entre otros. En el ámbito profesional ha fungido como director de programas en El Salvador de la Fundación Frederick Ebert y ha sido oficial de asuntos políticos en la misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Con la llegada de Mauricio Funes al gobierno, fue juramentado en el 2009 como viceministro de Cooperación y Relaciones Económicas para el Desarrollo. Con la salida de Hugo Martínez de la Cancillería, el 1 de julio de este año, Miranda se convirtió en encargado del despacho de esta cartera del Ejecutivo. Esta mañana lo tenemos en nuestro set para hablar del voto en el exterior, los problemas que se tienen para la emisión de DUI en el extranjero, el proceso de inscripción en el nuevo TPS que concluye mañana, la cooperación internacional que ha llegado bajo su administración y sobre la visión que tiene para dirigir la Cancillería en los 11 meses que le quedan al actual gobierno. Temas que abordaremos como solo nosotros lo hacemos, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 25 de julio de 2013. Les agradecemos por estar en sintonía de este espacio de entrevista. Desde ese momento están abiertos nuestros canales de comunicación a través de redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Además, queremos saludar a todos aquellos nacionales, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras, que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv. Esta mañana tenemos en nuestro set al viceministro de Cooperación para el Desarrollo de la Cancillería y encargado de despacho de ese ministerio. Él es el viceministro Jaime Miranda. Con él esta mañana vamos a abordar algunos aspectos sobre la reinscripción al TPS. Hablaremos también sobre la agenda de cooperación del país y un poco de su gestión, que nos comente cómo ha sido esta experiencia en la cual El Salvador ha logrado romper récord en materia de flujo de cooperación en el país. Viceministro, bienvenido a Francamente por primera vez. Sí, muchísimas gracias por invitarme. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta excelente entrevista que hacen todas las mañanas de Francamente y animarlos a que sigan. Me parece muy bueno que además jóvenes, nuevos periodistas con capacidad de poder aportar al país puedan estar haciendo este tipo de programas. Y por supuesto TVX. Y también quisiera aprovechar la mañana para mandar unas condolencias al gobierno y al pueblo de España, sí, por lo que sucedió ayer, el descarrilamiento de un tren, creo que alrededor de 60 muertos. Entonces aprovechar esto para mandar nuestras condolencias como gobierno, lo hemos hecho a través de nuestra página web, pero aprovechando este momento también hacerlo en este espacio de Francamente. De acuerdo, viceministro. Quiero que, bueno, ya
Pasando también esta parte, quisiera que comenzáramos a hablar un poco de los temas que tenemos para esta mañana. Uno de ellos nos interesa bastante proyectar, es el tema de la inscripción al TPS. Sabemos que el próximo lunes termina la inscripción y me gustaría que nos comentara un poco cómo viene esta gestión en los consulados de Estados Unidos. Como no, con mucho gusto. Usted sabe, como estaba diciendo, el día lunes 29 se termina el plazo de inscripción. Hasta el día de ayer llevamos alrededor de 29.200 personas que han solicitado apoyo de parte de nuestros consulados para inscribirse. Esto significa que estamos cerca de las metas de los años anteriores. Como siempre, los números son menores porque hay gente que o se nacionalizó o regresó al país. Claro. En este caso sí hubo ciertas confusiones y aprovecho porque todavía nos queda el día de hoy y el día de mañana y además el mismo lunes para que la gente pueda inscribirse. Hubo confusión en alguna gente pensando de que si había el proceso de reforma migratoria, sobre esa base no era necesario hacer el TPS. Y nosotros animamos a la gente, el proceso de reforma integral migratoria continúa su paso y sobre esa base no sabemos los tiempos mismos sobre esto y es importante inscribirse en el TPS. En todo caso nosotros vemos ventajas de que la gente pueda estar inscrita en el TPS. Pensamos que van a ser los primeros que van a poder tener el nuevo estatus a partir de la reforma migratoria. Entonces creo que vamos bien, somos optimistas, hemos hecho un trabajo de promoción bastante grande, sobre todo por la posibilidad que podría haber de confusión de parte de la gente sobre esto. Y hemos visitado los consulados más importantes, el viceministro de salvadoreños en el exterior, el viceministro García estuvo visitando varios consulados junto con el embajador Zamora. Nuestros 19 consulados siguen trabajando, haciendo más tiempo del que se tiene como horarios normales y extendiendo sus horas de trabajo, pero también haciendo promoción a través de visitas a otros lugares para que la gente pueda inscribirse. Muy bien. Viceministro, se ha dicho a través de medios de comunicación que el número de inscritos ha sido mucho menor que en el pasado. ¿Eso es cierto? Es decir, ¿realmente hay una afluencia menor? Fíjese que yo mejor esperaría el lunes los resultados. Yo creo si lo comparas en términos de días, pero esto puede ser muy parcial, ¿no? Es como una especie de fotografía, habría que ver al final qué es lo que va a pasar. Si vemos en términos de los días que han transcurrido, sí, el poco tiempo que había, creo que estamos de forma similar a lo que fue la inscripción anterior, ¿verdad? Pero yo no me atrevería a dar datos definitivos y por supuesto lo podemos hacer después del lunes para ver cómo nos fue con esto. Perfecto. Sí, porque en realidad se dice una cifra de 29.000 y alrededor son 200.000 más o menos quienes estarían amparados bajo el programa, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que yo estoy hablando es lo que en esto de la inscripción, sí, hay dos partes. Nosotros hacemos un servicio gratis y hay mucha gente que lo hace de forma privada. Lo que nosotros medimos es lo que nosotros hacemos a través de los consulados, de los 19 consulados. ¿El salvadoreño en el exterior tiene posibilidad de ir a otras instancias? Sí, él puede buscar entes privados que le cobran, en fin. Nosotros lo que medimos es sobre la base del servicio que nosotros. Y nosotros sí estamos cerca de la meta, creo que fueron alrededor de 32.000 el otro, la anterior inscripción. Entonces por eso le digo, entonces, lo que tenemos es un parámetro, digamos, ¿verdad? No tenemos la visión general. De los 208.000 que te dice que fueron en la inscripción anterior, claro, la podemos tener el lunes o el martes cuando se tengan algún panorama general y que podamos traer los datos también de todos los que se inscribieron. De acuerdo. Viceministro, ya para agotar este tema, entonces entiendo que los consulados sí están dando información a nuestros connacionales para que no confundan que la reforma migratoria no está siendo un sustituto del TPS. Correcto. De eso se trata, de promocionar, y aprovecho pues acá para que
los compatriotas nuestros que estén allá tienen todavía 2-3 días para poderlo hacer y que se inscriban. Y tengo entendido también que los consulados están abiertos en horarios extraordinarios. Extraordinarios, correcto. Perfecto. Viceministro, hablamos... Solo para terminar, discúlpame, hay información dentro de nuestra página web, ¿verdad? Hay un número además, ¿verdad? Que lo podemos decir ahorita, si me das chance, lo voy a leer porque no sé. Es el 1-888-30-111-30, o sea, 1-888-30-111-30, que es la línea de teléfono gratuita donde le pueden asesorar de qué hacer, ¿verdad? También si se meten a la página web nuestra, ahí van a encontrar un link específico sobre TPS y podrán encontrar todos los datos que se requiere, cómo hacerse el consulado más cerca y cómo hacerlo a nivel de línea también. De acuerdo, quedan entonces esos datos para la ciudadanía. Gracias. Viceministro, hablemos ahora del trabajo que está haciendo la Cancillería en la promoción del voto desde el exterior. ¿Cómo viene este trabajo ahora? Porque se escuchó semanas atrás de algunos retrasos logísticos. No sé si la Cancillería ha tenido algún tipo de retrasos efectivamente en lo que cumple. Lo que habría que determinar un poco las que son las funciones de cada ente del Estado. Usted sabe que en esto está el RNPN, está el Tribunal Electoral, Supremo Electoral, el TCE, y estamos nosotros, que lo que hacemos es prestar nuestra infraestructura, ¿verdad? Entonces no tenemos una función específica sobre esto. Y en esto habría que decirlo que hay un aspecto importantísimo que nunca debemos de olvidar. En esto hay un derecho ciudadano que se está haciendo por primera vez en la historia de este país. Usted sabe que hemos vivido durante muchos años por la remesa de nuestros salvadoreños allá. Sabemos que tenemos 1/3 de salvadoreños allá, pero que esa cantidad tan grande de ciudadanos salvadoreños no tenían establecido un derecho ciudadano como es el voto. Yo creo que nosotros como salvadoreños debemos de sentirnos muy contentos de haber logrado esto. Yo creo que es un paso histórico. Y como primer paso siempre hay problemas. Cualquier cosa que se implemente por primera vez va a tener problemas, ¿verdad? No sé, habría que preguntar al RNPN o al Tribunal Supremo Electoral cómo andarán. Yo tengo algunos datos, pero lo importante, y creo que hemos tenido, en primer lugar, lograr ese paso del derecho ciudadano. Por lo que yo vi, y me refiero a otras experiencias mexicanas y todo eso, la cantidad de gente que vota hasta ahorita ha sido poca. No sabíamos en el caso de El Salvador todavía, ¿verdad? Hay que verlo después de esto. Yo creo que sí es importante seguir promocionando que en esto ya no es solamente los agentes del Estado, que es el RNPN, el Tribunal Supremo Electoral y Cancillería, digamos. En esto también es importante la promoción que hagan los partidos políticos. Correcto. Y sobre esto tiene que ver con los programas de los partidos políticos. O sea, en qué medida el ciudadano o la ciudadana salvadoreña que vive fuera se siente parte del país y sus programas son incluidos. Excelente. Y sobre eso es la mejor promoción que debe de haber. Y yo creo que en este país nos falta mucho todavía. Hemos avanzado bastante y el hecho de que tengamos votos es importante, pero todavía uno ve en las agendas políticas que no incluyen lo que puede estar sintiendo, pensando y queriendo un salvadoreño que está afuera. En dado caso, usted menciona, bueno, es un primer paso para la garantía de esos derechos de los migrantes salvadoreños para el país, el hecho que puedan votar, pero si hay algún tipo de inconvenientes, en dado caso, porque los partidos políticos no están tampoco contemplando su figura dentro de sus programas de gobierno. Pienso yo que eso es bueno. Y creo que en general, y ahí me estoy refiriendo de la historia de nuestro país, yo me estoy refiriendo al caso del gobierno, en general, la política gubernamental, si me refiero, todo lo que es la gestión pública en general, tiene un vacío trascendental de la falta de visión y óptica
sobre los que son ese porcentaje tan alto de salvadoreños que vive y que además mantiene este país, pero que además influencia este país en todas las partes de la vida. Correcto. Usted puede agarrar cualquier tema del país y va a entender que está influenciado por el tema migratorio, y lo cultural, lo social, lo de seguridad, lo que sea. Entonces la política pública en general. Entonces pienso que hay mucho que trabajar por esto. Y poco a poco, y en este gobierno hemos hecho muchísimo. Fíjese. Quiero que lo dejemos con esta reflexión, viceministro, porque me dicen que ya estamos sobre el tiempo y vamos a seguir hablando del tema al volver de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el viceministro de Cooperación y encargado de despacho ministerial de la Cancillería, el viceministro Jaime Miranda. En estos momentos hablábamos sobre la reinscripción al TPS, hablamos también sobre el voto desde el exterior. Y viceministro, usted decía ya que es un trabajo articulado, también hay otras instancias como el RNPN y el Tribunal Supremo Electoral que están teniendo acá. Podríamos preguntar dónde están surgiendo algunos problemas en torno al tema de emisión de DUI y inscripción. Pero yo le preguntaba esto porque tenemos alguna intervención en en Twitter, de Roberto Juárez, y nos dice: la iniciativa del voto desde el exterior quedará en el aire para los migrantes. En Consulado de España aún no se tienen noticias, dice. Si nosotros estamos esperando que el RNPN y el tribunal comience la segunda etapa, que es donde están estos. Ah, perfecto. Sí. Entonces, en la segunda etapa están el Consulado de España, están otros países que no estaban incluidos en la parte de Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Entonces, habría que preguntar exactamente con el RNPN sobre esto, pero nosotros estamos listos y hay que ver el trabajo como Cancillería para asumir nuestra responsabilidad en este tema. De acuerdo. Entiendo entonces que eran dos fases de instalación del voto desde el exterior. Ahora entonces viene una nueva fase para esos países en Europa. Exactamente. De acuerdo, estaremos entonces al tanto de esto. Usted había mencionado antes de terminar el corte que se han dado pasos importantes para incorporar a los salvadoreños fuera del país en la construcción de políticas públicas. Quizás terminamos de cerrar esa idea porque nos interesa también abordar cuál ha sido la situación histórica que han estado los migrantes en el aporte de la construcción de una política pública en el país. Yo creo que en primer lugar hay elementos que son fundamentales y esenciales en la parte de migración, y creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo, yo diría excelente trabajo sobre esa parte, y es la primera gran parte de los derechos, que es el derecho humano. Y usted sabe que sobre esto hay historias diarias de conciudadanos que han tenido problemas gravísimos en su trayecto hacia allá. Nosotros hemos hecho sobre esa base, trabajado el concepto de la atención integral al migrante. El problema es que antes se trabajaba solo desde el punto de vista del servicio, del pasaporte o todo esto. Pero el derecho humano, el derecho de la persona que hace tu traslado a través de México y toda esa travesía tan peligrosa y con resultados muy desastrosos para las familias salvadoreñas, ese no se había trabajado. Entonces nosotros tenemos consulados de protección, ¿verdad?, que están alrededor. Eso es una parte fundamental, ¿verdad?, que dentro de la historia de nuestro país tenemos que seguirla trabajando. Eso no puede dejarse de hacer el gobierno que ella tiene que continuar haciendo y profundizando eso. El otro es el derecho político. Y en eso esencial que tengamos ahora, por eso decía la importancia que tiene que por primera vez se vote, y que es un derecho ciudadano importante. Entonces, hemos avanzado en esas dos partes y habría que ver en otras partes importantes en las mismas atenciones en los 16 consulados que tenemos. Pero hay que seguir avanzando más sobre esto, y yo me atrevo a decir que tenemos que estructurar nuestra gestión pública. Cada uno de los entes del Estado
tiene que estructurar su planificación, su visión sobre la base de que es transversalizado por este fenómeno tan importante en el país. Entonces hay mucho por hacer todavía, pero había que comenzarlo y yo creo que hemos comenzado con buen pie en estos 4 años y hay que seguirlo avanzando. Perfecto. Viceministro, usted mencionó hace unos momentos que ha visto experiencias como la de México en materia del voto desde el exterior. ¿Usted ve algún tipo de símil con el caso salvadoreño? Porque en algún momento se señaló que en el caso mexicano no cubrió las expectativas cuando se comenzó a instalar el voto desde el exterior. Bueno, en este caso, en el caso mexicano. ¿No puede estar pasando lo mismo en el caso salvadoreño, que los migrantes no están interesados en participar directamente en la política? Yo creo que habría que esperar todavía, yo no me atrevo a decir, sí, es muy apresurado todavía para poder tener conclusiones sobre el caso salvadoreño, ¿no? En el caso mexicano hubieron problemas también logísticos y otro tipo de problemas, no podemos plantear eso todavía. Y otro tema que es el tema que usted dice, que es el tema fundamental, para mí es el tema más esencial, que el tema es el que se sientan parte de, ¿verdad? Que se sientan ciudadanos transnacionales, pero que tienen una visión sobre el país de donde nacieron, ¿verdad? Y que en la agenda política de ese país se sientan incluidos. Excelente. Yo creo que esta es una parte fundamental. Ha sido un país que, en dado caso, en el pasado, cuando ellos tomaron la decisión de emigrar, los excluyó. Ahora tendría que recuperar esa visión de inclusión nuevamente, dice usted. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? De acuerdo. Pero además no es que por una remembranza tú tengas que tomarlos en cuenta. El problema es que la vida nacional, estoy hablando de la vida del país, en todos los diferentes matices o formas o ópticas que tenga de la vida del país, lo social, decía, lo cultural, lo económico, es impresionante, ¿verdad? Eso se ve mucho más con lo de las remesas, pero ahí en todas partes. En cada uno de esos tenéis que tomar en cuenta de que tenemos una ciudadanía transnacional que tiene una influencia muy grande y que tú tienes que tomar en cuenta. Perfecto. Yo creo que nos falta mucho sobre esto, hay mucho que hacer sobre esto. Viceministro, quiero ir agotando con este tema. Usted ha dicho la importancia también de tomar en cuenta la perspectiva de derechos humanos de los migrantes. ¿Preocupa para el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país posibles fortalecimientos en la frontera sur de Estados Unidos ahora con la reforma migratoria que puede entrar en una escalada de violaciones a derechos de los migrantes? Por supuesto, nos preocupa muchísimo, como nos preocupa todo el paso por México, el paso por Guatemala. Siempre en la parte de los derechos humanos son la parte más importante que hay que cuidar muchísimo. ¿Y qué se está haciendo para poder contener o por menos qué estrategias se piensan utilizar por parte del Ministerio? Nuestro diálogo constante, y es por eso el hecho de que esté el salvadoreño en el exterior dentro de Cancillería es importante, nuestro diálogo constante sobre esta base con los países vecinos tenemos, ¿no? Y expresar nuestras preocupaciones, ¿verdad? Expresar nuestra protección a nuestros ciudadanos en su travesía. Ok, de acuerdo. ¿Se piensa instalar algún tipo de consulados en esta ruta, viceministro? Tenemos consulados, sí. Tenemos, por supuesto que son territorios vastos si tú lo comparas con El Salvador, pero en la medida que podamos vamos a seguir avanzando más hacia esto. De acuerdo. Me interesa abordar con usted también otro tema y es, por supuesto, de la gestión en cooperación que lidera su viceministerio. Y es que ya se han señalado los importantes flujos de cooperación que se han recibido en estos 4 años de gobierno y me gustaría que pudiera explicarnos cómo ha sido la estrategia que usted ha utilizado para poder revertir, tengo entendido, una tendencia que venía a la baja en cooperación en los últimos 2 gobiernos del Partido Arena. ¿Cómo ha logrado esa gestión revertir esas cifras y lograr de nuevo la confianza para que el cooperante vuelva a apostar por el país? Yo creo que hay una serie de factores importantes que han influido en que hemos tenido esos flujos de cooperación en el país. En primer lugar, cuando nosotros entramos, y yo estuve inclusive en el periodo de transición, el ex canciller Martínez, hoy secretario general del SICA, me invitó a participar en un proceso de transición con varias personas y me dijo, mira, ¿por qué no tomas este tema de la cooperación? Y ahí nos encontramos, en esos 2 o 3 meses que hay de transición de un gobierno a otro, una serie de quejas de muchos cooperantes. Había
sobre malas atenciones, malas ejecuciones. Entonces, había que retomar esa parte que creo que no se le había dado importancia a la cooperación. En segundo lugar, creo que el hecho de que el país haya retomado la planificación como parte esencial en su gestión pública. Si usted se acuerda, este país, no, usted no se acuerda porque está muy joven, pero durante muchos años en este país hubo ministerios de planificación. La planificación era el principal ente sobre cómo se estructuraba la gestión pública. Y eso se había olvidado, inclusive yo recuerdo mucho de esto en la parte de teoría, la parte de qué es mercado, Estado, ¿verdad? Y se dejaba un poco al vaivén del mercado, la gestión misma, ¿no? Entonces, o los problemas de los conceptos de la mano invisible del Estado, en fin. Nosotros retomamos la planificación como parte fundamental del gobierno. Y así fue que se creó el Plan Quinquenal de Desarrollo. Esto para el cooperante es importante, porque le plantea una posibilidad de tener una relación sobre visiones, misiones y programas específicos. Y nuestro Plan Quinquenal tenía cosas bien específicas y decía, mire, esto tiene financiamiento a través de impuestos y esto tiene este otro vacío de financiamiento. Y en ese vacío de financiamiento hay unas partes que la vamos a financiar con préstamo y hay otra parte que habría que buscar cooperación. Entonces para mí era más fácil y para el cooperante también, y decir, bueno, sobre esto hay esas otras partes. Ese es un segundo punto. Un tercer punto, me parece que uno de los aspectos centrales de la cooperación, y que yo creo que en este caso me atrevo a decir que se ha sembrado y que además debe ser fundamental, no debe tener marcha atrás en este país, digo porque nos faltan como 10 meses, es la transparencia. En la cooperación es fundamental que el ciudadano salvadoreño o ciudadano, pero también de otro país, que son sus impuestos los que nos están dando a nosotros, sepa exactamente a dónde lo está invirtiendo. Y mire, yo recuerdo, y no es hablar de otros periodos, pero en ese momento de transición, cuando yo pregunté los proyectos que hay, los que están en ejecución, los que están en gestión de financiamiento, me pusieron en una mesa una cantidad de papeles impresionante, de que no tenían orden, de que no sabía exactamente. Y nosotros dijimos, no, lo primero que tenemos que hacer es crear un sistema de información. Un sistema de información de la cooperación donde el ciudadano salvadoreño pueda saber exactamente, si mire, en mi población que está allá, en mi departamento un gobernador, en mi pueblo un alcalde o un ciudadano, qué tipo de cooperación hay. Pero además, este sistema de información de la cooperación que nos diga a qué parte del plan quinquenal se refiere. Sí. Excelente. Quiero que me lo deje ahí pendiente porque ya me están diciendo que tengo el tiempo. Habla de este sistema de información de cooperación. Quiero que vayamos entrando en detalles sobre cómo opera al volver de la pausa. Con mucho gusto. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el viceministro de Cooperación, Jaime Miranda. Hablamos en este momento sobre su gestión al frente de este viceministerio. Usted nos comentaba, viceministro, la importancia de un sistema de información de la cooperación, habla de transparencia, habla del SICDES, ¿no? Ese sistema de información de cooperación para el desarrollo. ¿Cómo opera, viceministro? Explíquenos cómo la ciudadanía puede enterarse dónde están siendo invertidos esos fondos de cooperación. Sí, la forma de entrar es a través de la página web de Cancillería, pero también puede entrar directamente ese Sistema de Información de la Cooperación para el Desarrollo de El Salvador, SICDES, ¿verdad? Que en este momento es un sistema que estamos renovando
porque esa experiencia ha sido fabulosa, porque fue tomado como modelo en las últimas reuniones del sistema de la Secretaría Iberoamericana en el programa de cooperación Sur-Sur, y ellos tuvieron a bien en que pudiéramos modernizarlo, hacerlo más amigable, y estamos listos, según nuestra gente, de ese gran equipo que yo tengo. Es un equipo fabuloso, ¿verdad? Estamos listos ya para inaugurar este nuevo CITES, mucho más amigable, mucho más práctico. Muy bien. Yo tengo que seguir haciendo sobre esto campaña, porque me parece muy importante. Fíjense que tengo que trabajar para que los mismos compañeros de mi equipo entiendan la importancia, que lo manejen, que lo estén alimentando constantemente. Hacemos promoción también hacia afuera. Vamos a las alcaldías, le hemos dicho a los gobernadores, por favor, invítenos en esas reuniones donde están todos los alcaldes y decirle, alcalde, aquí está esto. Porque les sirve además como una herramienta. Fíjese que no solo el problema de que el alcalde o el gobernador ve ahí qué es lo que tiene de cooperación, que es importante para su planificación interna, sino también tiene información que puede servirle al alcalde o al gobernador o a una ONG, a una organización no gubernamental, a una organización social, le permite ver también los datos sobre los cooperantes del país. Entonces ahí dice dónde está ese cooperante, qué oficina central tiene en el mundo, si tiene oficina en El Salvador, quién es su representante, cuál es su teléfono, cuál es su página web, cuál es su correo electrónico, todos esos datos tiene ahí. Además, porque muchos alcaldes nos buscan, por supuesto, en esto de la cooperación por las necesidades que se tiene. Ahí, por ejemplo, se especifica en el cooperante cuáles son las líneas de trabajo que tiene esa agencia internacional, ¿no? Entonces es muy importante. Pero solo quisiera resumir, porque tu pregunta original era por qué, y podemos retomar el CITES, por supuesto. Entonces creo que hay otros factores importantes. Nosotros hicimos al llegar una reingeniería de cómo se estaba viendo la institucionalidad para trabajar el tema de cooperación. Sí, fíjese que nosotros teníamos una división geográfica sobre la cooperación. Era una división que partía de que había responsable, decía, para Europa, para Asia, responsable de América, y el de América me incluía Estados Unidos y Canadá, y me incluía toda Sudamérica. O sea, ese era el responsable. Imagínese lo que esa persona tenía que atender. Por supuesto. Era un problema de geografía, o sea, y el problema había que llegar a conceptualizar la cooperación, cómo en el mundo existe la cooperación ahora y tiene sus diferentes características y especialidades. Y el país no tenía estas especialidades. Y logramos sobre esa base, en primer lugar, haciendo algo que yo me orgullezco muchísimo en hacer, la contratación del personal sobre la base de una transparencia, en el sentido de abrir a todos los jóvenes que quisieran trabajar en Cancillería, en el marco de cooperación, y licitar públicamente los puestos, ¿verdad? Después de que hicimos y dijimos, esto no puede seguir así, nos quedaron por la misma forma que había que hacer el gobierno, no podíamos hacer muchos cambios, pero nos quedaron como 14 puestos, de los cuales los lanzamos. Nos llegaron como 400 gente. Y de eso fuimos depurando, 200 se entrevistaron, quedaron 25 al final. Y por eso tenemos un equipo excelente. Y yo creo que un quinto punto importante, creo, es el hecho de que en el país había alternancia política, que también abrió la posibilidad
Y me gustaría un sexto punto, creo que es nuestra política exterior, que es abierta al mundo, permitió sobre esa base también tener un mejor contexto para que la cooperación. Y disculpa que te quité lo de... No, sí. Y con muchísimo gusto seguimos hablando del CITES, que a mí eso a mí me apasiona además. Sí, bueno, el tiempo se ha limitado en televisión, pero usted ya ha arrojado 6 puntos importantes, cómo poder entender también este cambio de visión y cómo fortalecer la confianza entre El Salvador y sus socios cooperantes. Ahora, viceministro, usted ha dicho, hubo un cambio conceptual de la cooperación, tengo entendido ahora, es la noción de cooperación para el desarrollo, y quisiera que pudiéramos ya irlo anclando también a las necesidades de las personas en el país. ¿De qué manera ha beneficiado concretamente a los salvadoreños esta cantidad importante de cooperación que ha ingresado en el país en el marco de 4 años? Quizás podría usted definirnos a dónde está, en qué programas está siendo destinado en su gran mayoría la cooperación que ingresa El Salvador. Sí, y hay una concentración bastante grande de cooperación que está definida específicamente para la parte de alivio de los programas antipobreza. Entonces, mucha de la cooperación se va a los programas que tienen que ver con la ejecución que tiene el FIDL, por ejemplo, los programas de apoyo temporal al ingreso, los programas, en fin, todos los programas de adultos mayores. Hay una buena porcentaje, yo me atrevo a decir que anda alrededor del 40% de los programas de cooperación que van hacia esa parte. Otra parte fundamental va a salud, otra parte va a la parte de reactivación económica, otra parte va a la agricultura, y también en este tiempo se nos abrió en el periodo, en los 4 años, 2 temas fundamentales donde ha llegado cooperación en los últimos tiempos, en la parte de seguridad y en la parte de cambio climático. Esta última parte es una parte fundamental para el país. Creo que estos 2 temas son temas internacionales, usted sabe, ¿verdad? O sea, usted no puede hablar de inseguridad si no lo ve en el marco más internacional. Hay un efecto cascada, hay un efecto, lo que nos pasa aquí nos pasa en otro país. Cualquier estrategia de seguridad tiene que verse en ese marco, pero lo que es cambio climático es más contundente. Es un planeta, es único, ¿verdad?, que ha sido afectado por una parte de los países, y otros nos vemos afectados grandemente todos los años a través de la lluvia, a través de todo este tipo. Y esto es una responsabilidad internacional. Por eso el tema de cambio climático no es solo un tema de medio ambiente y recursos naturales, es esencialmente también un tema de las cancillerías, y son un tema esencial, fundamental. Las grandes peleas sobre esto, las grandes discusiones en las cumbres de cambio climático, por eso están siempre las cancillerías y están los ministerios de medio ambiente. Viceministro, es un tema que me interesa mucho tocar con usted en esta entrevista, pero quisiera que lo dejáramos por ahora en una pausa, porque me interesa agotar un tema antes de pasar al tema del rol de la Cancillería en materia de estas negociaciones en materia de finanzas de clima. Hay un tema, porque usted mencionó la importancia de la transparencia, la planificación en la gestión de la cooperación que se realiza. Hablamos de una agenda, usted me ha hablado de un plan de eficacia de la cooperación. Quisiera que pudiera hablarnos sobre eso antes de pasar a otros temas, para ir agotando con el tema cooperación. Se ha hablado de un plan de eficacia. ¿Podría explicarnos de qué trata, cómo se está implementando en el país? Claro, la idea es los planes de eficacia, y en general el concepto de eficacia viene de la Agenda Internacional de la Cooperación. En esto ha habido grandes momentos en la cooperación en el mundo. En primer lugar, los grandes compromisos que partían de Monterrey, de lo que se comprometieron los países desarrollados, establecer un parámetro del 0.7 de sus productos internos brutos para la ayuda oficial para el desarrollo. Y esto en el marco mismo de la definición de los objetivos de desarrollo del milenio. Después hubieron las grandes reuniones que dijeron cómo hacer para que la cooperación sea más eficiente y eficaz cuando llegue a los países. Correcto. Y sobre esa base se hicieron unos grandes compromisos, y la Declaración de París es uno de los puntos más importantes, en uno de los momentos más interesantes sobre cómo
se establece la cooperación en el mundo, y después ACRA, y posteriormente la última reunión de alto nivel donde ya nosotros participamos, que es en Busan, Corea. Entonces ahí se establece cómo debería, y hay los grandes principios de la cooperación. Sí. Y sobre esta base nosotros, como el país no había hecho nada sobre eso, y se ratifica París en mayo del 2009, o sea, un mes antes de que nosotros asumiéramos, nos tocó toda la agenda de París poderla implementar. Okay. Y sobre esa base, no sé si tienen tiempo. Sí, por favor. Sobre esa base tuvimos que hacer primero un análisis, cómo se estaban cumpliendo o no los objetivos de París, de apropiación, de alineación, todos estos temas fundamentales, y sobre la base de los conceptos mismos que la OECD planteaba. Y en esa encuesta se estableció de que el país tenía una serie de problemas todavía que solucionar sobre la cooperación, y sobre esa base nosotros construimos en primer lugar compromisos con los cooperantes. Compromisos con los cooperantes y programas específicos con los cooperantes, pero también con la sociedad civil, que este es un elemento esencial en nuestra gestión de la cooperación. Nuestra gestión de la cooperación es una gestión ampliada en la consulta, es una gestión que permite que hayan otros actores, que no es solamente el gobierno el que lo está haciendo, sino que se consulta con los cooperantes, los hacemos socios para el desarrollo, como también la sociedad civil a través de un ente de organismos de la sociedad civil o ONGs que están aglutinados a través de dos instituciones, una de ONGs internacionales y otra de ONGs nacionales. Entonces ese plan lo revitalizamos recientemente para poderle que tenga continuidad en el país. La idea es que tenemos en este momento un plan que termina el 2015, ¿verdad? Donde están involucrados en primer lugar los entes del Estado, ¿verdad? Esencialmente en cooperación siempre usted tiene que tomar en cuenta, en nuestro caso, la parte de planificación, que es a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia, y por supuesto tiene que ver con finanzas, y en ese sentido el Ministerio de Hacienda también nos acompaña. Hacemos una especie de trilogía, cooperación, el viceministerio, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica, esto de parte del gobierno. Entonces tenemos ese plan donde tiene una serie de indicadores de en qué vamos a avanzar para hacer más eficaz, que tienen que ver con compromisos de los cooperantes o de nuestros socios para el desarrollo, compromisos de los entes de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y por supuesto nuestros compromisos como institución. Excelente, viceministro. Ha quedado entonces clara esa última intervención. Tengo que ir a un nuevo corte y vamos a comenzar a hablar de otros temas pendientes. Sí. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Viceministro, vamos a hablar de ese tema que habíamos dejado pendiente, que es importante, usted ya lo ha destacado. Me gustaría saber qué rol está cumpliendo la Cancillería en el marco también de eso. Usted hablaba de la finanza del clima. Sé que se está desarrollando un taller al respecto. ¿Podría comentarnos más o menos sobre estas gestiones? No, por supuesto, como te decía, uno de los temas fundamentales y es muy nuevo para el país. Y tiene que ver mucho con la agenda internacional, la agenda de medio ambiente, pero también tiene que ver mucho con la parte financiera. Usted sabe que en los primeros 3 años de nuestro gobierno tuvimos tormentas tropicales y huracanes que nos hicieron un efecto muy grande. Y estoy hablando, el presidente Funes lo definía bien claramente en la tormenta tropical 12E. Correcto. Una condensación de lluvia en un lugar en el país, de esas que no se habían dado en la historia. Pero esas condensaciones no son producto son producto del cambio del clima, definitivamente. O sea, ese es un efecto directo
¿verdad? Y eso ocasionó daños casi alrededor del 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Imagínense usted eso, ¿verdad? En el marco de un país que desarrolla su gestión pública en una crisis económica internacional, con un problema que algún día hay que trabajar y discutir muchísimo. No, se trabaja más bien. Yo le decía en una entrevista sobre el tema de nuestra carga tributaria y además en un gobierno que pretende al máximo invertir en lo social. O sea, está hablando de más de 1.000 millones de efectos de una tormenta. Correcto. ¿Verdad? Pero eso no es por obra y gracia es que le afectamos el planeta. Y somos responsables todos. Somos responsables de diferentes formas. Es que eso es el problema. Cuando hablamos de finanzas del clima es que la responsabilidad, sí es cierto que es compartida, pero es diferenciada. Bien. ¿Me entiende? Y hay unos que afectaron esta parte. Entonces en ese marco se ha dado grandes compromisos internacionales. Compromisos que hay compromisos que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, definitivamente hacer nuestra vida de forma diferente, no afectarlo, no seguirlo afectando. Pero también compromisos para aquellos que están afectando más y que otros lo afectaron mucho más al planeta. En números son cosas gigantescas, ¿verdad? Y esto implica que, por ejemplo, los países, y en el caso nuestro, en nuestro país, es correcto la mitigación y todo eso, pero la parte fundamental es que nuestro país tiene que adaptarse al cambio climático. Y para adaptarse implica cambiar mucha de nuestra cultura, y cuando hablo de cultura, a la vida nacional, de cómo se hace. Y esto implica mucho gasto, ¿verdad? Hay un estudio de la CEPAL, por decirle, que en 50 años no va a haber producción de frijol en Centroamérica, ¿verdad? Y los efectos en Centroamérica de la CEPAL. O sea, eso significa cambiar nuestra mente y entender de que a lo mejor vamos a tener que comer otras cosas. ¿Me entiende? Entonces, la adaptabilidad es un problema fundamental. Y esto tenemos que prepararnos como país. Y eso tiene sus propias reglas, porque aquí no estamos hablando, y esto es muy importante que se sepa, que no estamos hablando de ayuda oficial para el desarrollo. Esa es otra cosa. Si lo confundimos, entonces tenemos un gran problema de traslape que no es correcto. Es específicamente para el tema de financiamiento de la adaptabilidad al cambio climático. Claro. Entonces, aquellos que han querido, por ejemplo, borrar ayuda oficial y ponerle finanzas del clima, es un grave error, ¿verdad? Porque no es así. Ahora, este es otro efecto, ¿verdad? El otro tiene que ver más con el orden económico internacional. Por supuesto. Esto tiene que ver con la parte de finanzas del clima, con la parte del cambio climático, y sobre esa base el país tiene que prepararse. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos a nivel institucional, tenemos un comité interinstitucional, o sea, todos los ministerios trabajando, tenemos un diplomado para preparar. Esto es importante que los próximos gobiernos le den continuidad. Perfecto. Esto es esencial, y sobre esa base tenemos un taller, un diálogo a nivel de América Latina aquí, ¿verdad? Que se desarrolla en este país, es el 29 y 30, creo. Sí, exactamente las fechas que tenemos este taller, en donde vendrán expertos de varios países, y hay una participación con 29 y 30 de julio. Perfecto. Con una participación de todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, donde se revisa por qué América Latina no está captando las finanzas del clima de debida forma, de cómo se puede hacer para cambiar institucionalmente y ponernos a tono con la agenda internacional sobre este tema. Excelente. Viceministro, usted ha arrojado ya algunas líneas para poder comenzar a entender este tema. Por supuesto que el espacio se hace insuficiente para poder abordarlo en profundidad, pero nosotros vamos a estar muy pendientes de esta agenda que se desarrolle en los próximos días en esta materia. Yo tengo que avanzar en otro punto que tengo pendiente con usted, y es el tema del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, porque se ha dicho que algo es novedoso de este acuerdo, es ese pilar de cooperación. Y me gustaría que habláramos de eso. En definitiva, ¿qué fue lo que El Salvador logró negociar en el marco de ese acuerdo de asociación con la Unión Europea en materia de cooperación? ¿Hay acuerdos concretos en esta materia?
Hay acuerdos importantísimos. Usted sabe que este es un acuerdo que tiene 3 pilares y están interrelacionados. Correcto. O sea, no hay que estar al lado uno con el otro. En esto es una primera vez que se da un acuerdo entre 2 regiones. Y esto no es fácil porque había primero que ponernos de acuerdo entre nosotros. Y que Centroamérica, a pesar de que se dice de que estamos integrados, hay muchas cosas todavía que hay que discutir. Correcto. En la integración. Y la otra es la otra. Inclusive últimamente han salido problemas mismos en Europa sobre cómo implementar el acuerdo, que en otro momento lo podemos ver. Entonces, en la parte de cooperación, la Unión Europea ha sido fundamental para nosotros. Con ellos definimos un programa de 6 años, ¿verdad? Que por cierto está por terminar y estamos por definir los próximos 6 años, que en este caso hay una decisión de los europeos de hacerlo en el marco de los 5 años para tener los ciclos de gobierno, ¿verdad? En eso el compromiso existe de mantener la cantidad de cooperación que nos han dado. En el anterior fue de 121 millones de dólares, creo que inclusive un poco más con otros programas adicionales. Y estoy hablando de la ayuda directamente al gobierno, no estoy hablando de la ayuda que van a ONGs, a otros entes autónomos o a veces otros entes privados. El compromiso es continuar con esa y un poco más de cooperación, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy optimistas sobre eso. Si es en términos de cifras es importante. Y en términos de los temas que estamos trabajando, hay temas súper interesantes que se han incluido en la agenda. Esta es una discusión conjunta entre ellos y nosotros y se ha podido trabajar, meter el tema de cambio climático que nos parece fundamental. Claro. No sé. Los críticos y detractores que a este acuerdo de asociación, viceministro, han dicho que si bien existen compromisos concretos en materia comercial, no así en materia de cooperación. Aún así usted dice que podría tener una tendencia a aumentar este flujo, pero no hay ningún compromiso que diga que sí se aumentará, de hecho, este flujo de cooperación al país. La concreción se hace hasta el momento en que se firma, ¿verdad?, el acuerdo. Y eso estamos en el proceso de negociación. Ahora hay compromisos. En primer lugar, los países, y en este caso regiones, definen cuáles son las regiones prioritarias a donde apoyar. O sea, por ejemplo, nosotros, contaba el día de ayer, en la Asamblea Legislativa que me tocó defender un proyecto, que seguimos siendo prioritarios para Italia. Cada año nos han priorizado, ¿no? Y cuando define qué son los países prioritarios. En el caso de Europa ya estamos definidos nosotros como prioritarios. Y ya se definió que otros países salían. O sea, hay países de América Latina que ya no van a ser objetivo de cooperación de Europa. Entonces, esa es una gran garantía. Lo otro es lo que estamos definiendo. Hay declaraciones sobre que se va a continuar con la misma o un poco más de cooperación. Bueno, entonces, la realidad es que si usted lo compara en América Latina, hemos sido bien portados con la cooperación europea. Usted, si lee las noticias de las declaraciones que ha dado el representante de la Unión Europea o al otro en el mismo Bruselas, sobre que dicen El Salvador ha sido de los mejores para atender la cooperación en Europa. Excelente. Los niveles de ejecución. Hoy estamos ejecutando probablemente proyectos de otros que no los pudieron ejecutar, nos los van a pasar a nosotros, lo cual estamos muy contentos por eso. Perfecto. Viceministro, quizás para ir cerrando, para entender la modalidad de esa cooperación que se establecerá, ¿será de forma bilateral con El Salvador que se establezcan acuerdos o será en el marco del SICA? No, lo que le estaba hablando son la cooperación bilateral. La regional se establece de otra forma. De acuerdo, perfecto. Viceministro, tengo que ir cerrando la entrevista, pero quisiera que, por un lado, nos pueda definir si finalmente se tiene pensado la designación de un canciller o todavía no se ha confirmado esta información. Ya, bueno, la realidad es que esta es una decisión que el presidente tiene que tomar. Él tiene la mejor información, conoce además exactamente qué es lo que quiere para estos 10 meses que nos quedan y sabrá tomar la decisión prudentemente en el momento adecuado. Así que nosotros, mientras tanto, y yo creo que eso es importante, que seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos trabajando igual que se ha trabajado hasta hoy. Ahí continuamos con los mismos planes, ¿verdad?
tenemos 10 meses para cerrar cosas importantes como Cancillería y por supuesto que haya confianza de la población salvadoreña que terminaremos bien este periodo de gestión gubernamental. Perfecto. Viceministro, ¿qué retos le quedan al próximo gobierno en materia de política exterior? Hemos hablado de la cooperación, que es un tema que usted maneja, pero ¿dónde usted, sabiendo esos grandes retos que tendrá que retomar el próximo gobierno, ya sea en tejer nuevas alianzas estratégicas en el mundo, en materia de cooperación, en otros temas? Yo creo que nosotros hemos sembrado algunos temas importantes que hay que darle continuidad. En cooperación, y creo que están ahí los temas, están las agendas, están los planes, están para un próximo periodo. En integración tenemos un tema fundamental, esencial, y tenemos la gran ventaja que el secretario general hoy es salvadoreño. En realidad El Salvador le da mucho impulso a este tema. Tenemos que dar pasos importantes en la diplomacia económica, que esa es una parte que no hablamos ahorita, pero en estos 10 meses, y esta es una parte que me toca a mí porque me toca la parte de cooperación y la parte de relaciones económicas. En estos 10 meses yo voy a impulsar muchísimo esto. Vamos a crear 14 consejerías económicas y comerciales. Agregadurías comerciales. Sí, que es un tema esencial. Otro día, si quieres, hablamos de esto con muchísimo gusto. Claro. Entonces, tenemos que seguir impulsando la parte de la reforma migratoria. En fin, hay una serie de temas que hay que seguirle dando un impulso aquí y que son temas que deben de retomarse en un próximo gobierno. Creo que tenemos la ventaja que la política exterior debe ser una política de Estado, ¿verdad? Creo que poco a poco todos debemos de entender que en esto hay que seguir dando pasos, en entender que el Estado y que la ciudadanía se merece algo con una visión salvadoreña en el mundo. Perfecto. Viceministro, ha sido muy claro y ha sido un gusto tenerlo en ese set. Hemos tratado de abordar muchos temas en poco tiempo, pero espero que tengamos el momento para poder hablarlo en específico de algunos que quedaron por ahí. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, viceministro. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante este jueves. Recordemos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche en Canal TVX y también estará cargada en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos por estar en sintonía y les recordamos seguir muy atentos a la programación de Canal TVX. Muchas gracias.